Sonidos que despiertan emociones. Desde el amanecer. Román Losinski. Éxitos. 7:44 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire, desde el sector empresarial vienen planteando una propuesta de reforma tributaria y no es nueva, tiene tiempo, una que mantenga ese equilibrio entre la necesidad, por una parte, de la sostenibilidad fiscal para el país, quiero decir, y unos impuestos, la verdad, que no afecten la producción de bienes, la producción de servicios, y que no tenga ello además impacto en el consumo. Eso, como han dicho también desde varios sectores, debería venir acompañado también de una reforma a la ley del trabajo. También es una exigencia que no tiene poco tiempo rodando. Bueno, para analizar el tema impositivo de nuevo desde nuestro espacio, porque es tema para comerciantes, empresarios, industriales de cualquier tamaño, hemos invitado a Richard Obuchi, economista, profesor de IESA. Richard, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Muchas gracias por la invitación. Richard, ¿cómo se llega a ese equilibrio del que hablábamos en una economía que hoy, además, particularmente cuando hablamos de la venezolana, depende, por una parte, de la producción petrolera y otra parte de, aunque con una merma, quiero decir, la producción petrolera, pero por otra, del tema impositivo? ¿Ese equilibrio cómo se logra? Mira, por supuesto que todos deberíamos contribuir con sufragar los gastos que son de todos en los servicios públicos mediante impuestos. Pero hay una realidad clave importante. Primero, tenemos un sistema tributario tremendamente desordenado, en el cual tienes el impuesto sobre la renta, el IVA, pero también tienes los impuestos municipales y tienes una cantidad de contribuciones parafiscales que están creadas que son tributos o que son contribuciones que están creadas dentro de leyes específicas como la ley de deporte, la ley de drogas, la ley de ciencia y tecnología, las contribuciones laborales. Si tú sumas todo eso, eso da que Venezuela tiene la carga tributaria más pesada de toda la región. Eso es cerca del 73% del equivalente de las utilidades de una empresa promedio en Venezuela, según Promedio, datos. porque Juan Coroy nos decía en estos días en el programa que dependiendo del sector puede llegar hasta 95%. Totalmente. Dependiendo del sector. Claro, porque hay impuestos especiales. Entonces, Exacto. por ejemplo, el sector petrolero paga impuestos especiales, especies alcohólicas paga impuestos especiales, y hay otras, las empresas de telecomunicaciones pagan impuestos especiales. Entonces, eso lo puede incrementar notablemente. Aparte de que en este estudio del Banco Mundial, que se llama Haciendo Negocios, Venezuela aparece en la última posición en el mundo en el tema de impositivos. ¿Por qué? Bueno, porque de paso tiene un sistema que es complicadísimo. Una empresa promedio en Venezuela tiene que hacer 200 pagos al año. O sea que ni siquiera es un proceso que es fácil para el que recaude y se beneficia de esto. Pero más allá del tema de la carga, hay una realidad que es que el sector privado, la mitad es informal. ¿Qué significa que sea informal? Bueno, justamente que no está dentro del cumplimiento de sus deberes formales, o sea que no está realizando un contrato laboral o no emite una factura o trae una mercancía por los caminos verdes que no paga aranceles y una serie de cosas. Entonces, yo soy de la opinión que en lugar de estar creando mayores distorsiones con nuevos impuestos, como este que se agregó recientemente para el tema sobre el empleo, de una contribución del 9%, debería hacerse el esfuerzo más bien de asegurar que aquellos que tienen que pagar paguen, y eso sería mucho más fácil, aumentar la base tributaria, aumentar la recaudación y no sencillamente seguirle poniendo mayor presión a las empresas que ya son formales. Es decir, si tú vas a un gran supermercado, ese es un sitio donde van a dar una factura, donde no hay un problema de la fijación de precios, donde la transacción se registra, donde tienen un arreglo con sus empleados formal, donde hay contratos, donde reciben un recibo. Pero sabemos que hay una realidad de un país en el cual tienes una gran informalidad. Ahora, la informalidad también es un síntoma de problemas del funcionamiento del sistema económico. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente para muchas empresas, para mucha actividad económica, les resulta muy caro, prefieren estar en este margen porque, bueno, de repente tú tienes un pequeño emprendimiento y bueno, tienes tal vez un empleado y compras unos insumos y te da alguna ganancia, pero de repente cuando le sumas toda esta carga de cumplimiento formal, los números no dan. No dan. Sencillamente se vuelve inviable y la gente no encuentra una forma sencilla de resolver eso en un sistema que es desordenado. Entonces, no es sencillo estar al día con estos cumplimientos formales ni nada de eso. O sea,
¿Qué hacen los países que reforman esto? Bueno, facilitan el registro. El país que está en la posición número 1 de haciendo negocios en el mundo, tú haces todos los trámites de registro de una empresa en una página web con un solo trámite en 5 o 10 minutos. Si tú estás en Japón y quieres exportar un producto, tú en minutos tienes los permisos que requieres para hacer eso. Aquí tarda días, semanas, es un proceso mucho más complicado. Richard, has mencionado a Richard Oguchi, que nos acompaña, este aporte nuevo a las pensiones, este aporte de 9% que va a poner cada empresa. Eso, cuando tú agarras esa masa de dinero, que de nuevo 9% es importante para la empresa, y lo repartes entre los pensionados, ¿de cuánto va a ser el aumento para el pensionado? Mira, muy poco, porque al final tenemos cerca de 10 millones de trabajadores en el país, pero en el sector privado habrá unos 3 millones, o un poco menos de 3 millones, como 2 millones y medio, de los cuales la mitad está en el sector informal. O sea, que la mitad que contribuye... La mitad que contribuye es cerca de 1.200.000 trabajadores. Entiendo. De los 10 millones de trabajadores que hay. Según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, el ingreso, la remuneración promedia de estos trabajadores es como de $225. Si tú sacas esta cuenta, al final te da que este impuesto lo que va a recaudar es menos de $30 millones mensuales, lo cual entre 5 millones de pensionados es como $5 mensuales para cada uno. No llega a 6. No llega a 6. No llega a $6. Ese va a ser el incremento. Eso va a ser el incremento. O sea que es una muy pesada carga para los que están contribuyendo, que de nuevo son una pequeña fracción del total, para un resultado que verdaderamente, por decirlo de alguna manera, es bien modesto. Es decir, esto no va a resolver el problema de las pensiones, esto no le va a cambiar la vida a un pensionado, esto no es ni para nada parecido a lo que requiere una persona para poder tener unas condiciones de vida mínimas, luego una larga vida de contribuciones, y esto llama a que hace falta otro tipo de soluciones que no van por este camino. Richard, ayer un empresario me decía, oye, la fiscalización, Román, de este 9% la va a hacer el CENIAT y no el Ministerio del Trabajo. Y yo me pregunto por qué. ¿Cuáles son las competencias de uno y otro? ¿Hasta dónde puede llegar el CENIAT en una fiscalización? ¿Hasta dónde puede llegar el Ministerio de Trabajo a la hora de revisar los números de una empresa? Bueno, acá hay un asunto de base de que, por ejemplo, yo no soy experto en el tema jurídico, pero recordemos que la Seguridad Social tiene una ley que la regula y que tiene sus propias contribuciones, ¿no? Sí. Y esto está grabando al trabajo por el mismo concepto. Entonces, hay una contradicción en el origen de este término, que estás al final grabando doblemente por el mismo concepto. Y esto entra dentro de la administración del CENIAT, lo cual también significa que este dinero no está marcado, esto entra al tesoro, esto entra al pote general de impuestos, ¿no? Y sabemos que el CENIAT ha tenido una fiscalización agresiva con el sector privado. Entonces, bueno, acá no queda muy claro de cómo se va a ejercer este rol, dónde va a estar, pero yo insistiría en el tema de que si vamos a focalizar los esfuerzos de fiscalización, oye, sería mejor en el incremento de la base tributaria y no dándole a este grupo que ya está contribuyendo de forma notable. Richard Oguchi, nuestro invitado. Richard, Milei, que tuvo una muy agresiva política económica nada más asumir el poder y muy criticado al inicio y con una inflación que se disparó de nuevo en ese país, Milei ha anunciado esta semana, la semana anterior, ya la eliminación de algunos de los impuestos, insisto, luego de esas muy criticadas reformas. Pregunto, ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la meta, el plan a largo plazo para que en tan corto tiempo, aunque muy duro para el argentino, ya se empieza a ver que desmontan algunos impuestos? Bueno, porque la apuesta es que tú al final, vamos a llamarlo el dilema clásico de hacer la torta más grande o cómo repartes la torta, ¿no? Entonces, al final, esto de seguir incrementando impuestos sobre una base de contribución, sobre una economía que es relativamente pequeña, al final termina generando desincentivos, termina generando decrecimiento. ¿Cuál es la apuesta que están haciendo por allá? Bueno, que si tú simplificas, que si tú reduces la carga, que si tú creas un ambiente más atractivo para las inversiones, eso va a atraer estas inversiones, va a crear más empresas y va a crear más empleo, y mediante ese proceso se va a crear mayor riqueza. O sea, hacer la presión fiscal
sea más baja, si estás creando crecimiento económico, entonces va a haber crecimiento del aporte fiscal y un crecimiento en la economía, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el tipo de reformas de generar condiciones para que las actividades privadas puedan prosperar, pues es un objetivo de política pública muy, muy importante, que tiene que ir acompañado con que el dinero que se recaude efectivamente termine en Eso. programas sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida del venezolano y sobre todo que los ayude a superar estructuralmente las dificultades que tienen. Entonces, ¿qué necesitamos? Oye, necesitamos un mejor sistema educativo, necesitamos las inversiones más básicas, necesitamos salud y necesitamos educación, necesitamos que las personas puedan, al enfrentar un problema de salud, lo puedan superar exitosamente, que las enfermedades que son prevenibles sean prevenidas y que tengas una buena base educativa que te permita insertarte al trabajo, a la vida productiva, a una vida de bienestar. Porque cuando hablas de tributos, cuando hablas de impuestos, hay que verlo en dos dimensiones. Por una parte, cómo obtengo ese dinero y luego cómo lo administro. Porque la pregunta que cualquiera podría hacerse, ok, hay un aporte al INSE, ¿funciona el INSE? Hay un aporte al Seguro Social, ¿ha funcionado el Seguro Social? Hay un aporte a los bomberos, ¿tienen todo lo que necesitan los bomberos? Esas son las preguntas. Justamente, y entonces acá hay un tema del objetivo de lograr esto. Oye, repartiendo $5 mensuales adicionales no vas a cambiar las condiciones de vida de nadie. Entonces, a que nosotros tenemos que pensar como país, como sociedad, pero los que están a cargo de estas decisiones, como gobierno, oye, ¿cómo tú haces para crear las condiciones para sacar a estas personas de una vida paupérrima, de una vida con grandes dificultades, y no sencillamente con pequeños trapitos calientes que no van a cambiar su vida? Richard, agradecido por esta visita. Gracias, Romano. Un gusto tenerte acá. Richard Obuchi es economista, es profesor del IES, ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy en el estudio. Voy a cerrar esta segunda hora de nuestro programa con parte de nuestra pauta publicitaria.